Bienvenidos a Musicografía. Como ya sabéis en este vídeo, ya lo habéis visto en el título, vamos a hablar de bandas de un solo o una sola componente que os vais a caer de culo de la calidad que tienen porque son tremendas. Además, como de costumbre, os dejaremos una playlist de Spotify con toda la música que podamos encontrar dentro de la plataforma de la que os vamos a hablar. Y también deciros que si apoyáis mucho este vídeo, pues habrá segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Esto puede ser infinito. Y de hecho, os diremos que esta semana no, pero la siguiente vamos a seguir con ese reportaje de Depressive Black Metal. Vamos con esa segunda parte que viene cargadita y ya veréis porque tiene cositas muy guays. Pero antes de empezar con el vídeo os vamos a hablar de un poquito de historia, porque hay mucha gente que piensa que las One Man Band y todo esto nació con el black metal, y eso es mentira. Ya en el siglo XIII había registros acerca de gente que tocaba en la calle con varios instrumentos y demás, y Faith Norris, por ejemplo, en 1927 es una de las personas más famosas dentro de lo que es este concepto de bandas de un solo componente. Por lo tanto, si pensáis que esto lo inventó el metal extremo, estáis muy equivocados. Bueno, ¿qué? ¿Vamos allá con la primera banda? Pues vamos a darle caña. Y para empezar vamos a hablar del proyecto mexicano llamado Lluvia, que ya ha aparecido alguna vez por aquí, pero que nunca está de más recomendarlo porque es absolutamente brutal. O sea, está a trote caballo entre lo que es el black metal atmosférico y el depressive black metal, pero es que además de tener un concepto musical muy rico y que tiene muchas composiciones que son muy diferentes, tiene cosas entre sí que no puedes encontrar dentro de su discografía una canción igual. Y por supuesto, si hablamos de Lluvia tenemos que hablar del disco Enigma, porque es absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque aparte de que las canciones son muy buenas, aparte de todo eso es un disco puzzle, porque ya el propio proyecto nos invita a que escuchemos las canciones de forma distinta y como a nosotros nos dé la gana, porque van a transmitir cosas totalmente distintas. Es decir, si seguimos el orden en el que está el álbum compuesto, vamos a sentir una cosa al final del mismo y al principio del mismo, pero si elegimos coger las canciones y cambiarlas de forma aleatoria, vamos a sentir cosas distintas. Es decir, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Una auténtica flipada que a los amantes del black metal atmosférico seguro que os gusta un montón. Además también os recomendamos su disco Premonición de Guerra, y que por supuesto tenemos que recomendar porque es una pasada. Y de México nos vamos hasta Canadá para hablaros de Sombres Forets, que no sé si se pronunciará así, pero bueno, es mi forma de decirlo. Este grupo, bueno, este proyecto mejor dicho, sí que es cierto que tiene un aire muy depresivo y que también está muy arraigado dentro de lo que es el black metal clásico noruego, y que por supuesto también tiene muchas reminiscencias a lo que es el black metal atmosférico, especialmente en su disco de 2008, que es una auténtica pasada y sin lugar a dudas a mí en lo personal me parece el disco que hay que remarcar de este proyecto. El rompimiento de patrones que tiene este disco y sobre todo el peso que le da en los riffs, que son muy melancólicos, muy oscuros, muy a lo que es el concepto de las letras también, que está muy unido a eso, y que por supuesto pues es un disco que no podemos dejar pasar de largo. Y la discografía en general está bastante bien, entonces yo os invito a que escuchéis cada disco de esta banda, bueno, de este proyecto, porque es auténticamente brutal. Además, por cierto, una curiosidad es que con Anatar, que es la mente pensante detrás de este proyecto, en directo tocan los dos miembros de la banda Gris, que es otra banda buenísima que os recomendamos si no las conocéis ya, porque son absolutamente una leyenda dentro de lo que es el depressive black metal. Así que id a echarle un ojo si no los conocéis también. El proyecto del cual os vamos a hablar ahora nace detrás de la mente pensante de Boots of Desolation, por lo tanto ya podéis intuir que esto va a ser calidad. El estilo del proyecto, lo que nos vamos a encontrar en él es una mezcla de lo que ya encontramos en Boots of Desolation, pero por supuesto también encontramos reminiscencias de otros grupos como puede ser por ejemplo Saor, sobre todo a nivel de riffs. O sea, Boots of Desolation es una cosa totalmente distinta a esto, precisamente porque los patrones a la hora de componer son totalmente distintos. Y mientras aquí sí que es verdad que sigue habiendo esa melodía preciosista, minimalista y demás,
también nos encontramos momentos en los cuales es un black metal más puro y es un black metal mucho más directo. Es de esos grupos que en cuanto escuches una canción no vas a dejar de escuchar canciones, te vas a poner con el disco y demás, precisamente porque ese concepto que tiene dentro de una armonía que por supuesto es mucho más directa y que también está muy cercana a lo que es el black gaze, es algo que engancha y que además pues crea una armonía que es un tanto especial y que seguro que os va a encantar. Para hablar de este proyecto de una sola componente nos tenemos que ir hasta Francia, y va a ser el típico black metal que a muchos de vosotros os va a gustar y a otros tantos no, precisamente porque es un tanto especial. Todos los trabajos que ha sacado Marie, que es la persona detrás de este proyecto, es una mezcla entre lo que es un black metal mucho más clásico dentro de lo que es el concepto del black metal francés, y que por supuesto pues tiene sonidos que son muy distintos entre sí, y que cada disco, que además por cierto casi todos llevan el mismo nombre, el nombre del grupo, sí que es cierto que ahonda en terrenos diferentes y que además tiene un peso especial dentro de las guitarras, dentro de los riffs y dentro de las composiciones, que sobre todo está centrado en eso y en la voz. Es crudo, introspectivo, y dentro de este proyecto lo que podemos encontrar es ese juego de cambio de ritmos, de cambio de patrones, que por supuesto se hace muy visible dentro de lo que es el disco de 2019 y el disco de este mismo año que se nos pasó comentar y que por supuesto hemos metido en esta ocasión porque ha sido un descubrimiento reciente que hemos hecho. Ya sabéis, es imposible estar al tanto de todo, y para eso os traemos aquí este concepto, este proyecto que por supuesto es cuanto menos curioso y seguro que a más de uno de vosotros y vosotras os va a gustar. Hablar de Hermodr es hablar de uno de los proyectos más conocidos dentro de lo que es el black metal atmosférico. Por supuesto, es un black metal atmosférico bastante especial y que tiene un concepto detrás de sí. Además de que tiene un montón de discos, tiene una discografía amplísima, y meterse dentro de la discografía de Hermodr da para mucho, o sea, os va a llevar mucho tiempo escuchar todos los trabajos. Aparte de todo eso, podemos encontrar dentro de Hermodr una banda sonora especial para cada época del año. O sea, tenemos discos desde que suenan como mucho más cercanos a lo que es la época primaveral, como discos que suenan mucho más cercanos a lo que es la época invernal, como puede ser Winter o como puede ser más en el terreno otoñal Forest Sky, que también por supuesto es otra de sus obras maestras. En Hermodr os vais a encontrar una cantidad de riffs alucinante, o sea, os vais a encontrar con riffs que por supuesto dentro de ese mismo patrón es donde vais a encontrar todo lo que es esa naturaleza, todo lo que es esa flora y todo lo que es el concepto naturalista que tiene cada disco de Hermodr, que por supuesto es su máxima expresión. Así que id a echarle un ojo, y os voy a hacer una recomendación especial: si podéis, escuchad este tipo de discos dentro de lo que es un ambiente de bosques y demás, porque es una experiencia maravillosa. Mira cómo se llama la siguiente banda de la cual vamos a hablar. Seguro que te suena, ¿no? Y si no te suena, ya sabes. Vamos a salirnos un poquito de esa burbuja del black metal para meternos en otra, en la del death metal, venido desde Países Bajos con esta one man band que me parece impresionante, especialmente con su disco Obscurity Within de 2012, que es uno de mis discos favoritos de los que hemos hablado hoy. La calidad musical de este proyecto está por supuesto a las nubes, o sea, es una composición excelente, un death metal muy bien ejecutado y que tiene ese toquecillo de aires como en Tomb o Dismember, por ejemplo, pero que también ahonda dentro de lo que son las raíces de elementos más punkies, elementos mucho más thrashers, y por supuesto también dentro de lo que es un pequeñísimo concepto de black metal dentro de lo que es el disco, pero puramente es un disco de death metal. Lo demás queda como pequeños guiños metidos en algunas canciones. Es un homenaje a la música dentro de lo que es un concepto muy creativo, muy virtuoso, con mucha rabia, y que por supuesto es un death metal que os gustará a los amantes del género, así que id a echarle un ojo porque este disco es una pasada. Rumbo a Nueva Zelanda para hablaros de Depressive Black Metal y hablaros de un proyecto detrás de la mente pensante de Sire from Light. Este proyecto ya extinto cuenta con un solo trabajo, pero es un trabajo que se debería tener más en cuenta dentro de lo que es el Depressive Black Metal,
porque es hipnótico, tiene todos los ingredientes para gustar a los amantes del Depressive Black Metal y además una presencia en las guitarras y en las melodías que es absolutamente brutal. O sea, es un disco que a mucha gente le encanta y lo veo normal porque es absolutamente increíble. Para mucha gente este es el mejor trabajo que ha sacado Mort a lo largo de su carrera. En nuestro caso diferimos porque Saffron Light tiene un material absolutamente imprescindible dentro de lo que es el género, pero esa filosofía negativista y esa composición musical hacen que este disco sea un auténtico must si te gusta el Depressive Black Metal. O sea, lo hablamos así porque es un disco del cual se debería tener mucho más conocimiento y se tiene poco para lo grande que es y lo bien trabajado que está. Aunque no sabemos quién está detrás de este proyecto llamado Vampirska, sí que es cierto que podemos observar cómo tiene patrones muy cercanos a lo que es el sonido de la Black Plague Circle, es decir, de grupos como Oscuritaten, grupos como Sulphuric Night, en los cuales encontramos una melodía dentro de lo que es un sonido más crudo, mucho más lo-fi y que por supuesto es un black metal muy arraigado dentro de esa crudeza. Como decíamos, el raw black metal es el máximo concepto dentro de lo que es Vampirska, y en su único LP que dura alrededor de los 40 minutos podemos encontrar una mezcla de cosas que están bastante bien, y además es un proyecto en el cual cuando parece que todo está siendo repetitivo, cuando parece que todo está volviendo a repetirse entre sí, rompe ese patrón de repetición y te clava cosas que son muy distintas dentro de lo que es el concepto musical. Y esto se hace especialmente visible a partir de la tercera canción. Las dos primeras sí que son un poquito más sota caballo rey, pero a partir de la tercera canción sí que podemos disfrutar de una máxima variedad dentro de lo que es el concepto del propio disco. Y nada, esto es todo por hoy. Dejadnos en los comentarios más proyectos y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.